Exclusivo Noticentro 1, reclamo de la justicia a la Fiscalía, denuncia falta de argumentación en el acuerdo con Olmedo López, testigo estrella en caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Noticentro 1 conoce detalles de la diligencia reservada, donde se reveló información sobre la colaboración de Olmedo López con las autoridades. Hay exministros del presidente Gustavo Petro vinculados con corrupción y están ubicados como cabecillas en el organigrama delincuencial. Libertad para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tribunal de Bogotá toma decisión clave mientras se resuelve la apelación de su condena. Yo apoyo al Canal 1. Campaña nacional. Hay persecución contra los medios de comunicación, denuncia el presidente del Canal 1 ante declaración del presidente Petro de licitar el canal. Contralor General Carlos Hernán Rodríguez dice que sería un atentado contra la seguridad jurídica licitar antes de tiempo el Canal 1. No debe salirse de la legalidad, responde el Procurador General a intención del presidente Petro de licitar el Canal 1. Precandidatos presidenciales, congresistas, concejales y ciudadanos en apoyo del Canal 1 y sus decenas de empleados dicen no a licitación del Canal 1. Terror por orden público en norte de Santander. Francotirador asesina a un uniformado de la policía. La Comuna 13 de Medellín se consolida como uno de los nuevos referentes culturales del país. Esto y más en las noticias del entretenimiento. Noticentro 1 tuvo acceso a la audiencia privada en la que una jueza negó el acuerdo de colaboración entre la Fiscalía y el testigo estrella del caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López. Les contamos en detalle. La información que entregó el exdirector de gestión del riesgo, Olmedo López, estaría en vilo y no podría ser utilizada para procesar a los funcionarios implicados en el desfalco de la UNGRD. El lío tiene que ver con lo acontecido en una audiencia que fue reservada, en la que una juez negó la colaboración de Olmedo López con la justicia. Noticentro 1 tuvo acceso a la diligencia que permanecía sin acceso al público y en la que el juez responsabiliza directamente a la Fiscalía de no sustentar adecuadamente la petición y poner en riesgo el proceso. Le correspondía desplegar esa actividad tanto argumentativa como demostrativa para acreditar cabalmente los presupuestos de los numerales cuarto y quinto del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal. De allí que no se puede impartir el control de legalidad de precado en esta audiencia. La juez calificó como indebidos los argumentos que hizo la Fiscalía sobre el caso del testigo estrella y dijo que faltó precisión del ente acusador. El artículo 324 del Código de Procedimiento Penal resulta inviable acceder a la petición efectuada en esta audiencia, más cuando se insiste en que todo indica que la Fiscalía delegada contaría con las herramientas para sustentar argumentativamente y demostrativamente de mejor forma las causales bajo las cuales pretende suspender para luego renunciar al ejercicio de la acción penal a favor del procesado Olmedo Jesús López Martínez. Así las cosas, para la juez, la Fiscalía no fue clara sobre el caso de Olmedo López y para que se avale su colaboración, el acuerdo ahora debe ser presentado a un nuevo juez. La negativa del juez de avalar el acuerdo de cooperación con Olmedo López pone en riesgo información sensible sobre la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En la diligencia en la que se expuso la colaboración de Olmedo López con la justicia, se dieron a conocer varios detalles sobre la participación de funcionarios del gobierno Petro en el escándalo de la UNGRD, incluido este organigrama expuesto por la defensa de Olmedo López, en el que ubica como cabecillas de una red de corrupción a los exministros de Hacienda e Interior, así como a Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, y el prófugo Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE. Este es el entramado de corrupción y cómo se desarrolló. Encontramos al señor Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, al exministro del Interior, el señor Luis Fernando Velasco, al exministro de Hacienda, el señor Ricardo Bonilla, que junto a los tres y en las declaraciones que el señor Olmedo López ha mencionado, conformaban el llamado cónclave. La Fiscalía reveló que Olmedo López dijo que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le ordenó direccionar más de 35.000 millones de pesos en contratos para favorecer a congresistas. Se reunió con el parlamentario Chagüí Flores con el fin de materializar la instrucción del ministro Velasco Chávez, esto es,
entregar contratos de la UNGRD por un valor de 35.000 millones de pesos, acordando con el senador direccionar un proyecto contractual en el municipio de Sahagún, Córdoba. Sobre el exministro Bonilla, la Fiscalía explicó que Olmedo López contó que estuvo en reuniones con el exfuncionario en las que se acordó dar contratos a los congresistas de la Comisión de Crédito Público. A las 8 horas, en el despacho del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Olmedo de Jesús López Martínez se reunió con Ricardo Bonilla González, entonces ministro de la cartera, y con María Alejandra Benavides Soto, asesora del ministro. Durante la reunión, Ricardo Bonilla González le comunicó a López Martínez la necesidad de acordar el direccionamiento de contratos con el fin de cumplir a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Por su parte, María Alejandra Benavides Soto le explicó que el valor aproximado de los contratos sería 92.000 millones de pesos. Estos hechos relatados por Olmedo López a la Fiscalía estarían en riesgo de quedar en la impunidad ante la negativa de la juez de negar la colaboración con López por errores de argumentación del ente investigador. En las últimas horas, el Tribunal de Bogotá ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez mientras se resuelve la apelación de su condena. El expresidente Álvaro Uribe recobrará su libertad mientras se define su proceso en segunda instancia. El Tribunal de Bogotá determinó que el exmandatario acudió a las audiencias en su proceso y no hay una urgencia para ordenar su detención. El buen comportamiento del justiciable durante la actuación y su asistencia voluntaria a las citaciones contradicen la necesidad de la privación inmediata de su libertad. Agrega la decisión que al haber concluido el juicio y ya existir una condena, no hay riesgo de interferencia en la justicia. Tampoco puede desconocerse que el proceso superó la fase probatoria, por lo que el riesgo de afectación a la verdad procesal o de manipulación de las pruebas es en la práctica inexistente. Así las cosas, el exmandatario no tiene que seguir en detención domiciliaria mientras se define si se mantiene o se revoca la condena de 12 años de cárcel por manipulación de testigos. Noticia en desarrollo. En la que ha sido considerada una flagrante persecución a los medios de comunicación, el presidente Gustavo Petro, en medio de un consejo de ministros, dio la orden para adelantar la licitación del Canal 1. El presidente Gustavo Petro encendió la polémica en torno a la libertad de prensa en el país al anunciar que ordenó al Ministerio de las TIC abrir la licitación del Canal 1 bajo el argumento de que el espacio televisivo debe transformarse. Este gobierno tiene que ser constructor de comunicación social. El ministro tiene la orden de empezar la licitación del Canal 1. Una nueva forma de manejar la televisión, que no es del gobierno, pero tampoco del potentado económico. Frente a esto, el presidente del Canal 1, Ramiro Avendaño, respondió que la concesión vigente fue otorgada en 2017 y que con la ley 1978 se amplió hasta mayo de 2037 y que se trata de un caso de persecución a medios. Hizo un llamado a proteger a la libertad de prensa y a desescalar el lenguaje. Probablemente esto que empieza a convertirse de alguna manera en un hostigamiento estatal, porque tengo que decirlo con humildad, pero no puedo faltar a la verdad, no puedo faltarle a la libertad que le debemos a nuestros televidentes, a nuestras audiencias, que ya ha sido demasiado, que ya se pasaron, ¿verdad? Que ya han venido 2 o 3 visitas sorpresas de una entidad y la otra, y algún senador de la República salió con el esperpento de acusar al canal de masacre. No estamos hablando de Canal 1. Aquí estamos hablando de libertad de expresión, libertad de prensa, discriminación y censura. Por su parte, el exministro de las TIC, Mauricio Liscano, se refirió al tema cuando estaba frente a la cartera. En ese momento empezaron las tensiones sobre la propiedad y la programación del canal y explicó que todo estaba en orden. Hoy en día esa participación accionaria no ha cambiado, así lo certifica Super Sociedades y lo hemos verificado desde el ministerio. Lo que pasó con el canal es que hubo un acuerdo de programación entre el Canal 1 y el Grupo Prisa. La discusión deja en el aire el futuro del Canal 1 frente a los intereses del gobierno por transformarlo y la defensa legal de la concesión que reclama vigencia hasta 2037 y sobre todo las advertencias sobre la seguridad jurídica y la libertad de expresión y prensa.
Ante la orden del presidente Gustavo Petro de licitar el Canal 1, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez aseguró que revertir o intervenir en contratos afecta la seguridad jurídica e incluso puede generar detrimento patrimonial. En medio de la polémica que ha encendido alarmas en distintos sectores de la nación, la orden del presidente Gustavo Petro de abrir un nuevo proceso licitatorio para el Canal 1, a pesar de que la actual concesión tiene vigencia hasta 2037, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, se pronunció. Cuando jurídicamente se resuelve ir en contra de decisiones judiciales e ir en contra de contratos o de circunstancias que han sido suscritas con antelación, no solamente atentan contra la seguridad jurídica, sino que eventualmente pueden causar detrimento patrimonial. Por esa circunstancia, la Contraloría ha advertido y ha emitido sendas alertas en esos casos específicos. Y reitero nuevamente, aquí lo más importante es generar una estabilidad desde el punto de vista jurídico. El Contralor hizo un llamado al Gobierno Nacional para que revise desde una perspectiva jurídica cualquier intento de terminar anticipadamente contratos vigentes. La recomendación es que se tiene que estudiar desde el punto de vista jurídico las obligaciones adquiridas y las eventuales responsabilidades que existen. Si en ese caso puntual existen condiciones que han sido pactadas con anterioridad, la verdad es que no puede. Finalmente, Rodríguez menciona que cualquier intento de ir en contra de la ley puede poner en riesgo el patrimonio de la nación. Tras la polémica decisión del presidente Gustavo Petro de adelantar una licitación del Canal 1, el Procurador General de la Nación dijo que la ley se debe respetar. Ante la controversial decisión del presidente Gustavo Petro de abrir un nuevo proceso licitatorio para el Canal 1, el Procurador General Gregorio Lach se pronunció advirtiendo que cualquier acción del gobierno debe ajustarse estrictamente a los parámetros legales. Que hay que mirar jurídicamente porque el presidente algún fundamento debe tener, algún estudio jurídico previo debe haber hecho para él dar una instrucción, y quienes la vayan a permitir tienen que ser cuidadosos en no salirse del carril de la legalidad. Según el procurador, se espera que el gobierno actúe conforme a la ley para garantizar transparencia y seguridad jurídica en el proceso. En este claro ataque a la libertad empresarial, varios gremios se pronunciaron y le pidieron al presidente Gustavo Petro respetar los contratos suscritos por las concesiones del país. El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la concesión del Canal 1 fue cuestionada por varios dirigentes del sector privado del país que nuevamente alertaron por medidas del gobierno que van en contravía de la libertad empresarial. Los mensajes aumentan la incertidumbre que en últimas atenta contra la inversión. Abrir la licitación del Canal 1 cuando la concesión va hasta el 2037 es como si le vendieran su casa aún teniendo la escritura y sin haberla puesto en venta. Usted no ha dicho que la quiere vender y se la están vendiendo. Esa decisión solo suma a generar más desconfianza, espanta la inversión y termina afectando el empleo y el bienestar de todos los colombianos. Se reitera el llamado al gobierno al considerar que los ataques también recaen sobre la pequeña y mediana empresa. Más del 80% del tejido empresarial colombiano está constituido por MIPYMES, pequeñas, micro y medianas empresas, de todos los colombianos que todos los días hacemos el esfuerzo de trabajar en el marco de la legalidad, de crear empleo, de crear valor, de crear riqueza. Coinciden que el sector empresarial hace parte de la democracia. Sobre una licitación anticipada al contrato suscrito en la concesión del Canal 1, varios ciudadanos de la capital de los colombianos se pronunciaron. El ministro tiene la orden de empezar la licitación del Canal 1. Luego del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de limitar al Canal 1, ciudadanos de la capital del país manifestaron su respaldo, señalando que en Colombia debe garantizarse la libertad de prensa y que espacios como los del Canal 1 son necesarios por su imparcialidad y rigor informativo. Que es un canal con mucha historia y que debe seguirse manejando tal como está para así tener la libertad de prensa y la democracia que se necesita mucho en este país. Para muchos, restringir un canal significa acallar voces diversas que son necesarias para la construcción de la sociedad, pero esta vez silenciar al medio trae consigo la voz de la gente que se levanta en respaldo a Canal 1.
Yo pienso que debe haber en la comunicación imparcialidad, objetividad y libertad. La discusión ha generado preocupación en diferentes sectores y es por eso que hoy muchos de ellos se pronuncian como señal de apoyo a un medio con trayectoria en la historia. Bancadas del Consejo de Bogotá rechazan la orden del presidente Petro sobre el Canal 1 y piden respeto por la libertad de prensa en Colombia. En medio de la controversia generada por el anuncio del presidente de querer empezar una licitación a Canal 1, concejales de diferentes bancadas coincidieron en que cualquier decisión relacionada con los medios de comunicación deben respetar la independencia periodística. Que eso es atentar contra la libertad de prensa y que lo va a hacer ya faltándole año y medio, porque no se dio cuenta antes, porque dice que posiblemente habría alguna irregularidad en el contrato respectivo. Algunos de los autoritarios más grandes de la historia, atentando contra los medios de comunicación y contra las normas vigentes que establecen un marco claro para la participación de los canales. Rechazan profundamente esta decisión sin fundamento que desea sesgar los medios dedicados a dar voz. No entendemos por qué Petro ha dado la orden sin sustento jurídico. ¿Es esto acaso un ataque a la libertad de prensa? ¿Es esto acaso un ataque a la seguridad jurídica de todos los empresarios que invierten en nuestro país? Algunos cabildantes advirtieron que limitar el funcionamiento de Canal 1 envía un mensaje negativo sobre la democracia colombiana. Varios precandidatos presidenciales también dieron sus comentarios sobre la orden del presidente Gustavo Petro de cancelar el contrato suscrito en la concesión del Canal 1. Aspirantes a la presidencia de Colombia opinaron sobre la orden del gobierno de abrir la licitación de Canal 1. Aseguraron que envía un mensaje equivocado y negativo contra la libertad de empresa. Esto es un tema que genera inestabilidad jurídica y por eso genera un mensaje inadecuado para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, en el área de las comunicaciones, pero en cualquier área en Colombia. Negativo completamente frente a la libertad de empresa. Es una manera indebida de presionar, de cercenar la libertad de prensa, de violar la libertad de empresa y la propiedad privada. Que lo de Gustavo Petro es un ataque cada vez más frontal y más directo contra la democracia, las libertades y la institucionalidad. A su vez, manifestaron que se trataría de un intento de expropiación. Hace varios meses, el gobierno del presidente Petro quiere expropiar un canal de televisión. Eso es intromisión. ¿Recuerdan lo que pasaba en Venezuela? Cuando expropiaron los canales públicos y los privatizaron y se los entregaron a los amigotes del régimen. Eso quieren hacer con el Canal 1. Atenta contra la seguridad jurídica de un país que necesita confianza inversionista, tanto nacional como extranjera. Eso atenta contra garantías de un debido proceso. Eso atenta contra la democracia. Eso es una vulgaridad. Los precandidatos señalaron que el canal no puede ser entregado para promover ideologías. Entre tanto, desde el Congreso de la República, sectores de la política exigen que se respete la libertad de prensa. En la Casa de la Democracia, algunos congresistas también respaldaron a Canal 1. Señalaron que es un imposible jurídico adelantar este proceso de concesión. Muestra el talante del presidente Gustavo Petro, siempre persiguiendo a los medios de comunicación, estigmatizando a periodistas, señalando a quien piensa distinto del gobierno. No puede pretender el señor Petro que ahora va a dirigir la programación de este canal y además de eso va a limitar la libertad de prensa. Además manifestaron que con esta decisión se estaría enviando un grave mensaje a la confianza de inversión en Colombia. Se vulnera la garantía de la estabilidad jurídica en nuestro país y se empieza a caminar un camino muy parecido al del vecino país Venezuela. Así que nosotros desde el Congreso de la República tendremos que ejercer todo el control político que esté a nuestro alcance para que el Canal 1 y cualquier medio de comunicación que hoy tenga una garantía jurídica no sea vulnerada por parte del capricho del gobierno. Los congresistas también señalaron que es un ataque contra la libertad de prensa y expresión. La Contraloría reveló alarmantes cifras de corrupción en el país. Desde septiembre de 2022 se han emitido 1.528 alertas fiscales por más de 38
billones de pesos. Durante la conmemoración de los 20 años del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó un crítico balance de corrupción en el país. Desde septiembre del 2022 se aperturaron 205 procesos de responsabilidad fiscal, se profirieron 31 fallos ya ejecutoriados por más de 1.800.000 millones de pesos y se ha cerrado al menos 8 actuaciones por el resarcimiento del daño fiscal por más de 70.000 millones de pesos. También se desarrolló un espacio académico clave sobre la necesidad de garantizar procesos electorales transparentes ante los comicios del próximo año. Aquí va a haber un proceso electoral tranquilo en medio de cualquier tipo de polarización e interés que exista, pero que haya un organismo de control y una registraduría destinada, dirigida a que se garantice ese proceso electoral. El panorama de corrupción en el país es alarmante. Según el informe Índice de Percepción de Corrupción 2024, publicado por Transparencia Internacional, ubicó a Colombia en el puesto 92 entre 180 países con un preocupante puntaje de 39 sobre 100. De otro lado, la Registraduría Nacional entregó el aval al comité que busca tumbar el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC. La Registraduría Nacional avaló el comité promotor de un referendo constitucional derogatorio que busca echar abajo el acuerdo final de paz firmado en 2016 y la política de paz total impulsada por el actual gobierno. Con el corazón dolido, pero la esperanza intacta, pedimos que se nos devuelva la voz que nos arrebataron el 2 de octubre de 2016. Ese día dijimos no a un acuerdo mal hecho, pero nos impusieron un sí. La iniciativa denominada Referendo Derogatorio del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y de la Paz Total fue presentada por Julián Alberto Rocha Aristizábal y Carlos Daniel Jiménez Zambrano, quienes quedaron inscritos como integrantes del comité promotor. De acuerdo con la resolución 9509 del 5 de agosto del 2005, la propuesta cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 del 2015 y desde ahora el comité tendrá la responsabilidad de adelantar el proceso de recolección de apoyos ciudadanos para que el referendo pueda avanzar hacia una eventual convocatoria nacional. El gobierno radicó una serie de proyectos para fortalecer la fuerza pública y la defensa ciudadana. El Ministerio de Defensa radicó en el Congreso de la República 4 proyectos de ley. Uno de ellos busca fortalecer las capacidades de las fuerzas militares para avanzar en la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico. Uno de ellos es ser más eficientes en la lucha contra este flagelo. El segundo de ellos es garantizar el debido proceso. Y el tercero es dar facultades de policía judicial a los guardacostas de la Armada Nacional. La erradicación estuvo acompañada del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Además, en quinto lugar, va a fortalecer las capacidades estatales, reduce los riesgos de impunidad, porque últimas es un avance muy importante en la lucha contra el narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, entre otros delitos. Dentro de los otros proyectos también radicados se encuentra la regulación del uso de armas y explosivos, la Agencia Espacial Colombiana y la reforma al Código Disciplinario Militar. En medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que Colombia no peleará con Maduro porque la frontera quedaría en manos de las mafias y del ELN. La consulta popular. El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió sobre los riesgos que implicaría una confrontación diplomática con el gobierno de Nicolás Maduro. Según dijo, es un escenario de tensión en la relación bilateral que terminaría favoreciendo a grupos ilegales. Si empezamos a pelear con el gobierno de Venezuela, como muchos en la oposición quisieran, estaríamos entregándole las fronteras a las mafias y al ELN. El funcionario agregó que la propia cúpula militar ha informado que los golpes contra las estructuras del ELN y las disidencias terminan teniendo un efecto en territorio venezolano donde también son rechazados. La Superintendencia de Salud anunció el cambio de los agentes interventores en 3 de las más importantes EPS del país.
Tras meses de intervención, la Superintendencia Nacional de Salud anunció nuevos cambios en los agentes interventores de la nueva EPS, Cosalud y SOS. A la nueva EPS llega Gloria Livia Polanía, quien se desempeñaba como interventora de Cosalud. Por su parte, a Cosalud llega Carlos Eduardo Franco, quien venía de la intervención de SOS. Y el nuevo interventor de SOS será Sergio Andrés Gil. La entidad asegura que estas designaciones buscan avanzar en el cumplimiento de los planes diseñados para el proceso de intervención. El cambio de fichas no ha estado exento de polémica. A través de su cuenta de X, el analista Daniel Briceño denunció que la interventora de la nueva EPS, Gloria Livia, no habría aprobado el examen de conocimientos requerido para el cargo. Frente a esto, la Supersalud defendió su posición anunciando que la funcionaria fue elegida a través de un mecanismo excepcional. Bogotá. Se presentaron bloqueos y episodios de vandalismo protagonizados por visitaxistas que se manifestaban en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Una nueva jornada de manifestaciones se vivió este martes en Patio Bonito Kennedy, protagonizada por visitaxistas. Pretenden que la administración distrital no tome medidas en relación con las denuncias de los ciudadanos sobre vehículos que ponen en peligro su integridad, el uso de autopartes robadas en esos vehículos y adicionalmente la instrumentalización de esos medios de transporte para el ejercicio de actividades criminales. Se calcula que a la hora se encuentran más o menos 158.000 personas o pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público afectados por la inoperancia de algunas estaciones. Tras desmanes y hechos de vandalismo, las autoridades debieron reforzar su presencia policial, así como tuvo que intervenir la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Regiones. En Mesitas del Colegio en Cundinamarca se presentó una nueva masacre. Al parecer, 3 personas perdieron la vida, 3 más resultaron heridas, todos miembros de una misma familia que se encontraban en un centro recreacional. Un ataque a sangre fría conmocionó este lunes al municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca. Se presentó un ataque con armas de fuego que dejó como saldo 3 personas fallecidas y 3 más heridas, integrantes de una misma familia, en hechos que son materia de investigación. El hecho ocurrió en la vereda San Ramón, en la finca Villa Claudia, hacia las 2:30 de la tarde, cuando 4 sujetos a bordo de motocicletas ingresaron al lugar, al parecer exigiendo información sobre una suma de dinero. Ante la negativa de los presentes, los atacantes dispararon indiscriminadamente. Según denuncian habitantes de esta zona, se ha presentado un leve incremento en los hechos de violencia e inseguridad. Asimismo, Indepaz confirmó que con esta masacre se completarían 48 en lo que va corrido de este año en todo el territorio nacional. En norte de Santander, un francotirador acabó con la vida del subintendente de la policía Jefferson Andrés Ortiz. En la mañana de este martes 19 de agosto, un ataque armado en el municipio del Tarra Norte de Santander cobró la vida del subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo, adscrito a la estación de policía local. De acuerdo con el comunicado oficial, hacia las 10:30 de la mañana, uniformados realizaban labores de patrullaje cuando fueron hostigados desde la parte alta del municipio con armamento de largo alcance. Ortiz Ocampo fue impactado por un francotirador y trasladado de inmediato a un centro de salud, donde falleció por la gravedad de la herida. La Policía Nacional informó que en coordinación con el Ejército avanza la búsqueda de los responsables del crimen. Además, recordaron que el Ministerio de Defensa mantiene vigente una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita su captura. La institución rechazó de manera enfática este ataque, que atenta contra la vida e integridad de los integrantes de la fuerza pública y de la población civil. En Noticentro 1, esta es una noticia en desarrollo. Este martes iniciaron las discusiones del proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2026 en las comisiones económicas del Congreso de la República. La iniciativa, que contempla un monto de 556.9 billones de pesos, tuvo el análisis del Banco de la República, que emitió un concepto sobre la propuesta presentada por el gobierno. De acuerdo con el banco emisor, la programación del presupuesto debe marcar el inicio de una senda de ajuste fiscal que asegure la sostenibilidad de la deuda, hoy en altos niveles, al mediano plazo. Hay factores de inestabilidad fiscal derivados de la rigidez del gasto. Por esta razón, es necesario avanzar en una reforma fiscal integral y en un proceso técnico orientado a la revisión del gasto inflexible o inercial del gobierno, al igual que la definición precisa
de las competencias de cada uno de los niveles de gobierno para evitar duplicidad de funciones. Se reconoce un elevado déficit fiscal proyectado para este año en el 7% y alerta sobre las estimaciones de ingresos por gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Existen inquietudes importantes por el cambio en el programa de gasto primario previsto en la ley de presupuesto con respecto a lo planteado previamente en el marco fiscal de mediano plazo, tales como las expresadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el cual señala riesgos para la credibilidad institucional y la sostenibilidad fiscal del país. Cabe recordar que una buena parte del presupuesto es inflexible. Las comisiones económicas conjuntas iniciaron en el Congreso la discusión del presupuesto general para 2026. Son 557 billones de pesos. Luego de las intervenciones del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República sobre el presupuesto para el 2026, congresistas aseguraron que el gobierno le está apostando al gasto y no a la inversión. En vez de someterlos a reformas tributarias, se debe el gobierno nacional de apretar el cinturón. Es responsable y correcto y honesto con el país aprobar un presupuesto o estar hablando de aprobar un monto cuando no tenemos ni idea en qué va a consistir esa reforma tributaria. Sin embargo, desde la coalición del Pacto Histórico defendieron la propuesta del ministerio. Tan solo el 5% de los gastos de funcionamiento son del Ejecutivo. El 71% de los gastos de funcionamiento son las fuerzas militares, la rama judicial. Senadores y representantes de la oposición piden que se reduzca el monto en 40 billones de pesos y después ahí sí se hable de una reforma tributaria. La Unidad de Planificación Rural reveló que Colombia llegó a cifras récord en el tema de abastecimiento de alimentos en las centrales de abastos. De acuerdo con la Unidad de Planificación Rural, en julio del presente año se registró el mayor nivel de abastecimiento mensual de alimentos, con un aumento del 8,3% frente al mismo mes del año anterior. Los resultados en la oferta de alimentos del país representan las mejores cifras en su variación mensual en los últimos 12 años desde que se hace esta medición en 2013. En lo corrido del año, el abastecimiento acumulado creció 4,2% en comparación con enero a julio de 2024. La UPLA reportó que 17 de las 23 ciudades con centrales mayoristas aumentaron su nivel de abastecimiento. Se destaca Antibasosa con el 75%, seguido de Manizales y Santa Marta. También sobresale Medellín y Tunja. Se espera que la tendencia impacte favorablemente con una reducción en la inflación de alimentos. El DANE reportó un aumento en las importaciones colombianas para el primer semestre de 2025. Según la entidad, las compras externas del país llegaron a los 5.336 millones de dólares en junio de 2025, lo que representó un alza del 14,5%. En el acumulado o primer semestre alcanzan 33.514 millones de dólares, un alza del 9,6%. Las manufacturas y los alimentos, los sectores que más crecieron. Un semestre muy bueno, un crecimiento por encima del 23% en carga, y donde vemos en todos los rubros, en contenedores, en carros, en graneles, en graneles líquidos, en proyectos, que todo ha crecido. Yo diría que es un semestre muy exitoso para el puerto de Buenaventura y yo diría para los puertos de Colombia. La tendencia se mantendría en segundo semestre. La refinería de Cartagena anunció la finalización de la primera fase de la Granja Solar del Caribe. El dato del día. La refinería de Cartagena finalizó con éxito la implementación de la primera fase de su granja solar, en la que garantizó una producción energética de 4.4 gigavatios hora, equivalente al suministro anual de 2.200 hogares colombianos. Este volumen de energía se produjo desde 2024, cuando culminó la instalación de los 40.000 paneles solares y que abastece la operación de 34 unidades de producción. A finales de este año, se tiene previsto poner en funcionamiento la totalidad de la capacidad eléctrica de la granja, que ofrecerá un suministro de 34.4 gigavatios hora año, lo que equivale al consumo de 18.200 viviendas en el país. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.036 pesos con 42 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.980 pesos y la venden en 4.020 pesos. Un euro cuesta 4.700 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 56 centavos. El precio interno se cotizó
a 2.865.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61.98. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $65.97. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,18% a 1.853 puntos. En la movida de poder, alianza informativa entre Canal 1 y La Silla Vacía, hoy les contamos cómo una entidad del Estado, Findeter, está acumulando tanto poder y presupuesto que ya recuerda al viejo FONADE. Movida de poder. La movida de poder de hoy revela cómo una entidad clave del gobierno Petro está reviviendo viejos fantasmas de la famosa mermelada de Juan Manuel Santos. La financiera de desarrollo territorial, Findeter, es el nuevo FONADE, le dijo a La Silla un exministro del gobierno Petro. Si el FONADE no le suena, seguro sí recuerdan a Bernard, el ñoño Elías y Musa Besaile, ambos condenados por corrupción en contratos gestionados por el FONADE durante el gobierno Santos. Armando Benedetti también es investigado por ese caso. Ahora, en el gobierno Petro, entra Findeter. Esta entidad presta plata a entidades públicas y terceriza la contratación. Tiene un manual propio y puede ajustar plazos y requisitos a su manera. En la práctica juega con reglas más flexibles. Y durante este gobierno el Findeter se ha llenado de plata. En 2023, 22 entidades del gobierno le entregaron 1.9 billones para administrar programas. En 2024 fueron 18 entidades por 1.4 billones. Según nos confirmó un exministro, fue Petro quien ordenó que el Findeter asumiera la tercerización de contratos. La lógica es que la plata se ejecute rápido y que quede en manos de una entidad pública. El ejemplo más reciente está en los puntos de abastecimiento solidario de Gustavo Bolívar. El programa estrella contra el hambre del gobierno. Prosperidad Social le pagó 20.000 millones a Findeter para manejar las obras de estas plazas de mercado. La promesa era optimizar tiempos y ser austeros. Amba, esto ya es una realidad. Ya suscribimos un contrato con Findeter y Prosperidad Social comprometió 520.000 millones de pesos. Tenemos 150 para asegurados en todo el país. Esto avanza muy rápido. Pero la realidad real, no la virtual, ha sido otra. De 150 obras prometidas, 146 están en cero y solo 4 han arrancado, cuando muchas ya deberían ir por la mitad o el final. Findeter no solo crece, también consiente aliados como a la Sin Piedad, un grupo de representantes liberales incondicionales del gobierno. Desde que en julio de 2023 llegó como presidente Juan Carlos Muñiz, cota de este grupo, la entidad ha priorizado obras por 600.000 millones en las regiones de estas congresistas, como reveló La Silla. A falta de un año de gobierno y con las elecciones a la vuelta de la esquina, Petro tiene en Findeter una herramienta poderosa para apalancar aliados. En orden, con Juan Carlos Pinzón. Crece el número de colombianos que se ve obligado a salir de su país. Los colombianos hoy son la nacionalidad número 3 en el mundo que más solicitudes de asilo hace en otros países. En los últimos años se han ido cerca de 1,5 millones de colombianos. Y cuando mira uno las cifras de asilo del año 2024, 400.000 colombianos solicitaron asilo en el exterior. ¿Por qué? Primero, porque sienten que no hay oportunidades económicas suficientes. Pero más grave aún, que la inseguridad en las regiones y en las distintas ciudades del país les hace sentir miedo, les hace sentir temor. Y más grave aún, la sensación de que hay un gobierno que no está enfrentando los problemas, que no resuelve estos asuntos de seguridad y de oportunidad económica, termina por expulsar a los propios colombianos a otros países. Se pagó el pasaje y que para ver a una hermana. ¿Cuál? Atrévete a ser feliz es el monólogo que presentará el próximo 30 de agosto el reconocido cantante y actor Moisés Angulo. Un show que combina humor, música y reflexión para abordar de manera cercana y entretenida los desafíos emocionales y espirituales de la vida moderna. Atrévete a ser feliz, yo siempre lo he dicho, nosotros los seres humanos nos complicamos mucho la vida. Y hay veces cuando vemos un álbum de fotografías o vemos un video, nos damos cuenta que en ese momento fuimos felices,
pero no nos dimos cuenta por estar poniéndole pereque a la vida. ¿Quién sabe qué empeñó la licuadora, el televisor, el Betamax? Pero allá fue. Este espectáculo pone en evidencia la desconexión entre lo que mostramos y lo que realmente sentimos. Aquí en Bogotá, hacerle la invitación a toda Bogotá para que tengamos un tiempo especial, para que nos comprometamos a ver qué cosas no nos están dejando ser felices en nuestros hogares, porque cada uno tiene la misión de esa. Todos parecemos felices, todo está... Moisés Angulo está radicado en la sabana de Bogotá, un lugar que le ofrece la tranquilidad y el entorno natural. A Bogotá, hasta que después de lo que nos pasó con Diana, que estuvo a punto de morirse a raíz del COVID, dijimos vamos a tener la tranquilidad de una parte como Cota, y ha sido una infinita bendición. Tenemos como un año y medio de estar por allá. Porque quiero que pongas los pies en la tierra. Se aproxima la vida de mi hija, todavía falta unos años, entre más tarde mejor. Pero estrena Mi Mamá Me Dijo, un espacio en el que hablará de la mano de expertos y con testimonios reales sobre temas que muchas veces nos cuesta abordar en voz alta. Un proyecto de diálogo y reflexión sobre la realidad y cotidianidad de las mujeres en diferentes etapas de la vida. Los 4 primeros episodios ya están disponibles en Spotify y YouTube. Imperdible. Tras varios años de investigaciones, en Cali se logró revivir un árbol que se creía extinto. Se trata del burilico, una especie autóctona de la región que gracias al resguardo de sus semillas, hoy se están viendo los frutos en su primera temporada de floración. Al vivero llegó este árbol como en el 2002. Entonces me gustó el nombre y yo por eso fui y lo sembré. Entonces, lo sembré y lo cuidaba y ese árbol para arriba hasta que un día ya... A pesar de que la capital del valle por estos días se enfrenta a altas temperaturas, la floración del burilico se ha convertido en un espectáculo que atrae la mirada de propios y visitantes. Una de las zonas más afectadas por la violencia en Medellín en el último medio siglo ha sido la Comuna 13, espacio que gracias a los jóvenes ha querido dejar atrás este estigma a través de la cultura. Desde hace varios años diversos colectivos se han dado a la tarea no solo de embellecer las calles de esa zona, también han diseñado experiencias en las que los visitantes no solo pueden sentirse seguros, también familiarizarse con la riqueza de esa parte de la cultura paisa. Pasa de ser de lo más peligroso en Medellín a ser un lugar lleno de arte, lleno de emprendimientos, lleno de cultura. Entonces llama la atención eso, como que el barrio tenga una transformación en tan poco tiempo. Baile, grafiti y gastronomía hacen parte de las propuestas que hoy en día se ofrecen y que semanalmente logran atraer a más de 300 turistas, una cifra no menor, dada la reputación que el conflicto le dejó a este sitio. Como la cultura del rap, del hip hop, ha penetrado un poco en la sociedad, en este barrio de los jóvenes, como un elemento cultural y artístico para sacar a la gente no solo de la pobreza, sino de la delincuencia, de la violencia. Bueno, el atractivo inicialmente eran los grafitis, un barrio muy colorido, un barrio que contaba historias con grafitis. Ahorita ya hay muchos atractivos, las escaleras eléctricas, toda la oferta comercial que hay, oferta gastronómica, las muestras de arte, las muestras de baile, de danza. Muchas de estas experiencias buscan mezclar el entretenimiento con símbolos de resistencia, rostros de personas que han trabajado por estos espacios y escenas que describen el trabajo de más de 25 guías que fomentan la paz en medio de situaciones adversas.